Le damos la bienvenida, queremos compartir junto a usted y con quienes le acompañan este contenido de edificación con la palabra de Dios. Comencemos. Buenas noches, familia. Qué alegría que por este medio nos podamos acercar a usted, aunque sigo insistiendo en esto que pareciera ser un estribillo, pero no lo es. Comunidad Cristiana Shalom, no saben cuánto les extraño. Este auditorio no es lo mismo sin la presencia de cada uno y cada una de ustedes. Pero Dios nos está ayudando y nos está procesando en este peregrinaje del COVID-19. Nuestras oraciones y plegarias para con cada uno de ustedes, aunque ya lo saben que a través de nuestros roles pastorales estamos haciendo todos los esfuerzos para mitigar de alguna forma lo que muchos de ustedes están sufriendo producto de toda esta situación. Hoy quisiera, en la prédica de este domingo, que vayamos a la matriz de la fe, Quiero que hablemos algo que he titulado Centrados en Cristo. Centrados en Cristo. El versículo que voy a traer a colación lo pueden leer en el libro de Lucas capítulo 10 versículo 20. Lucas capítulo 10 versículo 20. Le comento el contexto nada más. Este es el pasaje, uno de los paralelos, en donde los que Jesús había enviado a las aldeas a predicar el mensaje del reino de Dios venían, ya regresaban al encuentro con Jesús, pero venían muy contentos. Ellos venían muy animados con el éxito que habían tenido. Vamos a poner un término tropicalizado, por las campañas y las cruzadas de milagros, de unción y de poder que habían llevado a cabo en las aldeas. Venían muy contentos. Y uno al otro decía, voy a parafasear y luego leemos: vieron cómo se sujetaban los demonios en el nombre de Jesús. Vieron todo lo que sucedió en este evento. Venían tan contentos, venían gozosos al encuentro con Jesús. En algún sentido venían a reportarle a Jesús. En tiempos como hoy hubiéramos traído periódicos, hubiéramos traído videos, hubiéramos traído mucha información documental para impresionar al jefe, para impresionar a Jesús y decirle: vieras qué bien todo, cómo nos fue, qué pura vida, qué bueno. Leemos Lucas 10:20. Sin embargo, Jesús les responde ante este gozo, porque ellos traen el reporte a Jesús y le dicen: sin embargo, alégrense, no porque los demonios se someten a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. Esto se llama un golpe estructural al ego religioso que producen los éxitos en el ministerio y en la vida cristiana. Los 70 tenían un gozo con base en las acciones de lo que habían logrado y no en quienes eran en Dios. Jesús les dice: ¿sabe algo? Y si usted sigue leyendo, le invito a que lo haga. Dice: yo mismo miré a Satanás caer como un rayo del cielo caer. Es más, en otras palabras, mi papá y yo, nosotros lo pusimos a correr porque quiso ser como Dios, porque quiso llevarse la gloria. Y a todos los que quieren usurpar la gloria de Dios terminan así, tumbados en el camino. Vivimos en una era en la que el tener y el hacer legitima nuestro ser. Valemos o valíamos por lo que teníamos o por lo que tenemos y no por quienes somos. Y ese mal entró en la iglesia y por ende en los cristianos.
Jesús le dice, señores, no se alegren por esas actividades de orden espiritual. Alégrense porque ya tienen nombre, ya tienen identidad. Ustedes no valen por lo que hacen, ustedes valen por lo que son. Son mis hijos y su nombre está escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios por eso. Y es lo que quiero decirle hoy a usted. ¿Por qué? Porque mucho de lo que hemos vivido, de lo que vivimos antes del COVID y lo que estamos viviendo hoy, y qué bueno que hoy precisamente, hoy las actividades se han caído. Hoy el Producto Interno Bruto está colapsado. Hoy muchas de las cosas que legitimaban a la iglesia, templos llenos, parqueos llenos, o pequeños o grandes, trabajo, dinero, negocios, todo se cayó. ¿Por qué? Porque eso nos legitimaba. Y esta es una crítica muy personal. El narcisismo en los pastores, no nos gusta poner fotos y hacer comentarios, y yo pido a Dios que me ayude y que me cure de eso. Pero bueno, hacemos una toma diciendo full house, casa llena, y ponemos el auditorio lleno, parqueos llenos. Y yo me pongo a pensar en aquellos pastores que no son una grande iglesia por el número, pero que sí son una gran iglesia por lo que hacen, a pesar de que tengan 10 o 15. Pero bueno, el tema hoy es para usted. Centrémonos en Cristo, y lo que Jesús le quiere decir a sus 70 es: céntrense en mí y céntrense en lo que son, en lo que tienen, en su identidad. Lo dije antes, ¿qué es lo que hoy define a la iglesia? ¿Qué es lo que nos ha definido y nos definió hace tiempo atrás, antes del COVID? Nuestros logros a nivel de infraestructura. ¿Sabe qué define a la iglesia? Y esta que tiene 24 años de servir encarnadamente a los que menos tienen, ¿sabe qué la define también? Su misión a los pobres. Y a veces, muchas veces, el servir a los pobres se convierte también en algo que nos da identidad, y perdemos del camino que lo que nos da identidad es la cruz de Cristo, y no que le demos de comer a los pobres. Darle de comer a los más necesitados es producto de nuestra identidad en Cristo. Los esfuerzos misioneros que hacemos a países, y nosotros, les voy a contar algo, pero no lo digan a nadie. Teníamos una cumbre de servidores con gente de más de 17 países en promedio, más o menos, gente de todo lugar, y alguien nos regaló a solicitud personal un mapa mundi que es extraordinariamente hermoso. Y lo teníamos preparado para que cuando la gente viniera desde Misiones Globales Shalom, que es un esfuerzo que acompaña a muchos pastores e iglesias en países, pudieran ver en el mapa mundi, en ese mapa mundi bellísimo, hecho de corcho, traído desde Portugal, un regalo lindísimo, y colocar los pines de los 66 países donde hemos tenido alguna participación. ¿Y saben qué? No se dio la cumbre, y aquí en este momento, frente a mis ojos, del lado derecho, está colgado un mapa. Por favor, no lo malinterprete, no era vanagloria, queríamos acompañar, pero bueno, y si era, ya no cumplió el objetivo. Iba a quedar como una decoración, sí, que honra a Dios, pero ¿qué cosas legitiman nuestra vida cristiana? Nuestros éxitos. Me decía alguien hace unas semanas atrás, porque obviamente yo no soy conocido en redes sociales, Shalom no es conocido en redes sociales, yo no soy un predicador que pone un video y son miles, no, son poquitos. Y me decía alguien: deberías de hacer algo, pastor, debería de hacer algo, porque usted predica muy bonito, lo que la iglesia canta es muy lindo, para que sea un influencer. Y me citaba a alguien, un pastor famoso, un megapastor de la ciudad de los Estados Unidos, que le da de comer a la gente con su iglesia y hace algo, y son miles de personas. Nosotros hacemos algo parecido en proporción, y si acaso son 2 o 3, y él me decía: debería de hacerlo. ¿Sabe qué me quiere decir? Es que hoy somos legitimados a partir de estos sistemas de medición, a lo cual yo me resisto, y todo lo que hagamos sea el resultado humilde de lo que hacemos. ¿Cuál es el modelo de referencia que tiene la iglesia? ¿A quién queremos parecernos? Centrados en Cristo es el tema de hoy.
Centrados en Cristo, Jesús le dice a estos discípulos, a estos 70, ustedes no valen por lo que hagan, ustedes no valen por los likes, ustedes no valen por los me gusta, ustedes no valen si tienen un stage como el que tenemos aquí, un set como el que tenemos aquí, ustedes no valen en función de las reproducciones, ustedes no valen en función de los 66 países que han visitado, ustedes no valen ni por los años que tienen el cristianismo, ustedes no valen por los títulos de teología, ustedes valen por lo que son en mí. La esencia de lo que son tiene que ver conmigo, no con lo que han logrado. Lo que han logrado es simplemente producto de la gracia, pero eso no los define. Hoy en tiempos como estos, donde no tenemos nada, muchos orando para ver si podemos llegar a una semana para por lo menos cubrir el salario de las personas que están con nosotros. Muchos posiblemente ni eso tienen. ¿Sabe qué es maravilloso? Que tú no vales por tu cuenta en el banco. Puede que hoy esté raquítica. Tú vales por lo que eres en Dios. Y hoy le quiero proponer 5 o 6 principios, hasta donde el tiempo me alcance, cómo estar centrados en Cristo. Apocalipsis capítulo 2 versículo 5 dice: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré su lugar de tu candelabro. ¿Recuerdan la semana pasada cuando prediqué acerca de Icabod? Cómo la gloria de Dios se quitó de Silo porque se habían corrompido. Yo no quiero que pase eso. Por eso es que en esta noche quiero pedirles: centrémonos en Cristo. Una vida y una iglesia centrada en Cristo es la iglesia edificada en la centralidad de Cristo. Desarrolla eficazmente profundidad doctrinal, forma a sus miembros en discípulos fieles para la causa del reino de Dios. ¿Sabe qué significa centrados en Cristo? Que tienes la necesidad y la obligación de desarrollar criterio bíblico. Y yo creo que has tenido tiempo de sobra, ¿no? Porque ahora con las restricciones vehiculares, con los temas que tenemos de movilidad, creo y espero que usted esté dedicando tiempo suficiente a desarrollar una vida centrada en Cristo. Y una vida centrada en Cristo, una iglesia centrada en Cristo, es aquella que forma discípulos profundamente en la palabra de Dios. Y el libro de Hechos capítulo 2 versículo 41, 42 a 47 nos habla acerca de las marcas de una iglesia centrada en Cristo. Y una de esas era que la iglesia primitiva estaba fortalecida en la doctrina de los apóstoles. Hace unos días hacíamos un juego en mi casa, con otras personas, un grupito familiar obviamente, y estaban jugando algunas cosas y les dije: vamos a hacer un juego, preguntas bíblicas. Está el hijo del pastor, la esposa del pastor, la hija del pastor, y bueno, hablo de mi familia y otros más. Y empiezo yo a lanzar preguntas básicas, por ejemplo, como ¿quién fue el primer músico que registra la Biblia? Tubal Caín era la respuesta. Lancé 10 preguntas. Y sabe que para mi pena y mi dolor, 99% quedaron sin respuestas. Una vida centrada en Cristo desarrolla conocimiento bíblico serio. Si una persona asume el cristianismo sin compromiso por la formación bíblica, es un aborto progresivo. Si una persona asume a Cristo como el Señor y entra en esto del cristianismo, pero no tiene compromiso con formar su vida en la palabra de Dios, es un aborto progresivo. Porque lo que hoy te está dando a ti la firmeza para soportar todo lo que hoy vivimos es y son las raíces que hemos atesorado en la palabra de Dios. Así es que centrados en Cristo significa: vamos a profundizar nuestro conocimiento en la palabra de Dios. Y hoy le pregunto: ¿cuánto conoces de la palabra de Dios? Tienes tiempo de sobra en tu casa para que la escudriñes. Y si ocupas mi ayuda como pastor, escríbanos a nosotros, escríbanos y le mandamos todos los estudios bíblicos que le pueden ayudar a mejorar en su vida cristiana.
Centrados en Cristo significa que creemos que todo tiene solución por la operación del nombre de Jesús. ¿Sabe por qué me río así medio irónicamente, aunque no parezca? Todo hoy, lo que estás viviendo en tu casa, lo que estamos viviendo aquí en esta iglesia, en este lugar de reunión, ya no tiene que ver con las bandas musicales, que aquí tenemos como 3 o 4. Ya no tiene que ver con las prédicas, ya no tiene que ver con el auditorio, no tiene que ver inclusive con la economía, porque hasta eso está atrofiado. Hoy una iglesia centrada en Cristo, una persona centrada en Cristo reconoce que todo tiene solución en el nombre de Jesús. No es en el nombre de un pastor o de una iglesia que la gente es transformada. Ya no es en el nombre de un apóstol, ya no es en el nombre de una denominación. No, ahora es en el nombre de Cristo Jesús. Y le quiero invitar a que ahí donde estás repita conmigo: hay poder en el nombre de Jesús. A ver, puedes decirlo: hay poder en el nombre de Jesús. Hay gente mirando esta transmisión, gente de nuestra producción. Por favor, escríbalo allí en la pantalla: hay poder en el nombre de Jesús. Una persona centrada en Cristo, una iglesia centrada en Cristo sabe que todo tiene solución por el nombre y la autoridad del nombre de Cristo. Centrados en Cristo. Centrada en Cristo significa que su evangelio no levanta figuras, sino que levanta a Cristo. El pecado de la idolatría estuvo dañando a la iglesia. Este es el tiempo de quebrar tronos y dejar que la presencia de Dios sea la que reine sobre todo lugar. Si en tu vida, familia, negocio, trabajo no imperó Cristo antes del COVID, garantícese que ahora, cuando todo vuelva a la normalidad, Cristo vuelva a ser el centro absoluto de tu vida cristiana. Una persona que llamé hace unos días, que amamos muchísimo en esta casa, ella no tiene internet. Ya es un adulto mayor, no tiene internet, nada de eso tiene. Un celular que le compraron sus hijos, pequeñito nada más para recibir llamadas una y otra. Y obviamente a este tipo de gente yo me estoy ocupando personalmente. Y le llamé y le dije: hola hermana, ¿cómo está? Y se emociona: pastorcito, me dice. Ay, pastorcito, qué ganas de escucharlo tenía. Qué bueno hermana, ¿cómo está? Y me dice: ¿sabe algo, pastor? Yo dije un día, escuche esto, yo dije un día que si usted dejaba de predicar en Chalón, que si usted dejaba de ser pastor, yo no volvía, porque ¿sabe qué me dice la viejita? A mí no me llenan todos, a mí solamente me llena usted, pastor. Es que usted sí predica lindo. Suena rico al ego, ¿no? Pero me dice: pero ¿sabe qué he tenido que hacer, pastor? Ya tenemos casi 2 meses de que no nos reunimos, mucho tiempo, y no he tenido una sola prédica suya. No lo he escuchado una sola vez predicando, aunque he recibido las llamadas, pero no predicando. ¿Y sabe qué, pastor? ¿Sabe qué? Encontré en Diosito, he estado orándole al Señor y he podido escuchar su voz, como me ha predicado. Pastor, le voy a decir algo: si no nos volvemos a reunir, ya no necesito que me predique más. Ya ahora sé que Él puede hablar conmigo. Centrados en Cristo significa que todas las figuras que han quitado el señorío de Cristo se hacen de lado y se centra Cristo, como en esta travesía que hoy estamos viviendo con el COVID. Una iglesia centrada en Cristo es adoradora por efecto, y me gusta esto: es una iglesia adoradora por efecto, pero es una iglesia que adora, es un cristiano que adora, no porque haya música. Aunque yo agradezco a los que hoy han ministrado conmigo aquí la alabanza y la adoración, hermoso lo que hacemos. Pero una iglesia centrada en Cristo no depende de un ministerio musical, no depende de Marcos Witt, no depende de los famosos cantores y adoradores de Dios, algunos por otras motivaciones, pero como sea, no, ella vive adorando. ¿Y sabe dónde? En casa nos ha tocado ahora. Tu forma de dar culto refleja tu devoción a Dios. Si tu culto dependía de los domingos a las 10 de la mañana y del jueves a las 6 de la tarde aquí en nuestra iglesia, y tu adoración dependía de eso, estabas súper equivocado.
Hoy te animo a que pienses, a que desarrolles una vida centrada en Cristo, convirtiéndote en un adorador las 24 horas, los 7 días, y que tú puedas decir: ¿sabe qué? Yo no dependo de ninguna banda musical, yo no dependo ni de ninguna lista de reproducción de Spotify o alguna parecida. No, yo soy un adorador, porque ¿sabe quién es un adorador? Aquel que está centrado en Cristo y aquel que tiene gratitud por lo que Cristo ha hecho en él. Anhelo que al regresar a nuestros cultos, anhelo una iglesia vibrante en la adoración, en la alabanza. Que nuestros cultos sean una expresión colectiva de la gracia y el poder de Dios. Practica en casa, practica ahí donde está adorando al Señor. Una iglesia centrada en Cristo, una vida centrada en Cristo adora por efecto. La iglesia centrada en el evangelio, en Cristo, en el evangelio de Jesús, se caracterizan por una generosidad extravagante. Escuche esto: una generosidad extravagante. Y alguien puede decir: ¿pero qué le pasa a este señor? ¿No se da cuenta que no tenemos ni para nosotros? Seguro. Una iglesia, una vida centrada en Cristo no necesita una motivación, no necesita que le muevan las emociones para ser generoso. No, por efecto de estar centrado en Cristo, sabe que sus finanzas, que sus recursos no son suyos, le pertenecen al reino de Dios, y que usted nada más es un administrador. Y ahora que has estado allí, ahora que muchos han tenido, se les ha golpeado la economía, te diste cuenta que no la podías controlar, que se espuma. El evangelio es que Jesús por amor a ustedes se hizo pobre, para que ustedes por medio de su pobreza lleguen a ser ricos, dice Pablo en 2 Corintios 8:9. Cuando una iglesia llega a esta conclusión, se vuelve extravagantemente generosa hacia los más necesitados. Los primeros cristianos no solo dieron de lo que les sobraba, no dieron todo. Dice que voluntariamente vendieron sus cosas para que nadie tuviera necesidad de nada. Yo no le estoy diciendo que venda sus cosas, lo que le estoy pidiendo es: centre su vida en Cristo, y cuando la centras en Cristo vas a ser generoso. ¿Usted sabe cuánta gente hoy está con problemas? Y posiblemente alguien diga: no, ¿sabe qué? Lo siento, pastor, los inquitos que tengo, el arroz que tengo solo para mí, para mis hijos. ¿Saben en qué radica estar centrado en Cristo? En que usted suelte lo que tiene. Recuerda el milagro de la alimentación de los 14,000, que aquí he hablado muchísimo. El milagro de los panes y los peces. Alguien tuvo que desprenderse de su pan, alguien tuvo que desprenderse de su pez. Así que si tu vida está centrada en Cristo, yo te animo hoy a que te desprendas de tu pan, te desprendas de tu pez y ayudes a alguien que está en necesidad. Tú puedes ser el milagro de alguien que hoy llora porque no tiene que comer, como también puedes bendecir a esta tu iglesia, que también necesita para seguir ayudando a muchos. La iglesia centrada en el evangelio de Cristo denuncia lo que es injusto. Una iglesia que está centrada en Cristo denuncia lo que está mal. Por eso nuestro rol de denuncia es eficaz. La iglesia centrada en el evangelio de Jesús se caracteriza por una oración ferviente. Una persona sentada en Cristo se caracteriza porque tiene una constante oración ferviente. El evangelio produce una fe en la iglesia, en la vida de la persona que demanda de Jesús peticiones audaces. Podemos ver esto en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4, 24 al 31. Mientras que eran amenazados por el imperio, ¿sabe qué hacía la iglesia? Oraba. Hoy estamos viviendo tiempos de una gran oportunidad para poder orar fervientemente. Hoy nunca la gente ha estado desarrollando tanto la habilidad de la fe como ahora. Estas sillas, varios centenares de sillas aquí que me escuchan,
Bueno, no me escuchan, están aquí presentes, pero un día fueron ocupadas por mucha gente. Y yo lo dije hace meses atrás. ¿Qué pasaría, Iglesia Shalom? Por cierto, casi nadie dijo amén. ¿Qué pasaría si mañana nos cierran los cultos y usted pierde el trabajo y la economía se complica y todo se colapsa? ¿De qué y de dónde estás agarrado? Nadie dijo amén, nadie dijo amén. ¿Y sabe qué hoy está pasando? Y con esto no me quiero autodenominar profeta en absoluto. Fue una prédica que Dios me inspiró a darla. Hoy está pasando, pero lo que hoy está pasando es que mucha gente está orando fervorosamente como nunca antes. ¿Sabe por qué? Porque hoy nuestra vida está volviendo a tener sintonía con Cristo, a centrarse en Cristo. La iglesia centrada en Cristo, en el Evangelio de Jesús, se caracteriza por entender que la presencia de Dios va a estar con ella siempre. Y con esto quiero ir cerrando. La presencia de Dios, qué sabroso es, qué sabroso y cómo lo disfruto. Que si llegamos a pensar en un momento dado que la presencia de Dios solamente tocaba a la gente en las reuniones culticas, en las reuniones de media semana, hoy no, la gloria de Dios y la presencia de Dios está llegando a muchas personas ahí en la casa. Una persona y una iglesia centrada en el Evangelio sabe que donde quiera que esté, ahí está la presencia de Dios. La primera iglesia primitiva estaba llena del Espíritu de Dios. Hay algunas cosas en ese capítulo de Hechos 2:43 que probablemente experimentemos en nuestras congregaciones o ahora en tu vida, pero en el versículo 43 leemos una descripción clásica del efecto de la llenura del Espíritu. Dice: sobrevino temor a toda persona. Sobrevino temor a toda persona. ¿Por qué? Porque si algo produce la presencia de Dios, no es un temor, no es ese miedo, no, es un temor reverente a la presencia de Dios. La presencia de Dios en un sentido de sentir es en algún sentido el sentir, valga la redundancia, los atributos de Dios revelados por el Evangelio. Dios está contigo. Si estás centrado en Dios, Dios está contigo, gente bella. Dios está contigo. La iglesia centrada en Cristo, la gente, la persona centrada en Cristo, le provee la fortaleza de saber enfrentar las pruebas, sabiendo que nada les podrá separar del amor de Cristo. Y termino recordándoles Romanos 8, 35 al 39. 35 al 39. ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, hambre, persecución, muerte. Y hay una lista extraordinaria. Una persona centrada en Cristo sabe que nada le podrá separar del amor de Cristo Jesús. La historia nos revela que nada ha logrado detener la iglesia. Para quienes están arraigados en Jesús, la roca eterna, nada les va a separar. Cristianos con formación bíblica seria no son movidos cuando la tormenta llega. En mi síntesis de esta noche les quiero recordar una vez más. Estos discípulos vienen contentos, los 70 vienen contentos diciendo: venimos, nos fue muy bien. Demonios se sujetaban, nos fuimos exitosos en la misión. Y Jesús les dice: no se alegren de los éxitos, no se alegren de las cosas que cosechan, no se alegren de eso. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. En otras palabras, ustedes no son definidos a partir de lo que tenían, a partir de lo que hicieron. Ustedes tienen definición a partir de que están centrados en mí y en mi evangelio. Hoy mucha gente ha perdido muchas cosas. ¿Sabe qué no has perdido? La esencia de Cristo en ti. Hoy no has perdido la esencia de Cristo en ti. Hoy tú vales por lo que eres en Cristo, centrado en un discipulado serio, centrado en la palabra, centrado en la presencia de Dios, centrado en el nombre de Cristo.
Porque hoy lo que tenemos que hacer es simplemente recordar que todos los nombres que antes nos daban seguridad se han caído. Hoy todos los nombres que nos daban seguridad se han caído. ¿Se dio cuenta? Y cierro mi vista en sentido de reverencia, porque la presencia de Dios está aquí. Hoy todo se ha caído y solamente nos queda, y lo único más extraordinario es el nombre de Cristo Jesús. Una iglesia centrada en Cristo, un cristiano centrado en Cristo, entiende que todo tiene solución en la operación del nombre de Jesús. Si ante el COVID, ante la situación, ante el problema, hay solución en el nombre de Cristo Jesús. Diga conmigo: hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hoy las figuras se han caído y hoy solamente está Cristo, y es lo que Él quería. Una iglesia que está centrada en Cristo, una vez más, es generosa. Así es que yo le pido, por favor, le pido en el nombre de Jesús, si tu vida está centrada en Cristo, usted sabe que a usted no lo define ni sus cuentas ni sus propiedades, lo define Cristo. Y si estás centrado en Cristo, eres generoso por efecto y por efecto. Y si estás centrado en Cristo, sabe que este COVID y todo lo que ha venido y lo que vendrá después, nada nos separará del amor de Cristo Jesús. Dios está contigo, ¿sabías? Quiero orar contigo para que logres entender que tu gozo no es lo que tenías. A algunos se les fue el gozo porque tenían cosas y creían que eran productivos a partir de lo que hacían. Hoy están en casa y le traje esta noche buenas noticias. Vales por lo que eres en Cristo. Por eso centra tu vida en Cristo. Así como yo me apalanco en esta posición. Eres esculpido, cimentado en la persona de Cristo Jesús. Y de esta saldremos valerosos, valientes, transformados, para salir a cantar, a adorar y a servir a la gente en necesidad. Y las pruebas se irán y vendrán otras, y nosotros no nos moveremos porque estamos centrados en Cristo. Oremos. Padre bueno, gracias por esta noche y por la oportunidad que nos dan muchos de acercarnos a ellos. Señor, yo mismo he sido desafiado con esta palabra, porque al ser una persona tan productiva, tan ansiosa por hacer, he tenido que reservar muchas actividades. Y muchos entramos, Señor, en ansiedad en el ministerio y en otras actividades, porque si no hacemos, creemos que no somos. Si no hacemos, no somos. Y hoy el discurso de tu palabra, la prédica, tiene que ver con: ustedes no valen por lo que hacen, ustedes valen por lo que son. Y el COVID-19 paralizó al mundo, paralizó a muchas personas. Y hoy el mensaje de esperanza es: no valen por lo que habían hecho, no valen por lo que tienen, valen por lo que son. Porque están centrados en mí, en Cristo, en Cristo, que es la roca inconmovible. Oro, Señor, para que cada persona que ha escuchado tu palabra hoy razone, reflexione si efectivamente está centrada en ti. Esta es una noche para centrarnos en ti, Señor. Que nazca apetito por adorar en medio del momento, que nazca apetito por ser formados discípulos, que nazca apetito por ser generosos con los que no tienen, con la iglesia. Que nazca apetito por disfrutar tu presencia donde quiera que estén. Y que nazca el apetito y la fortaleza de saber que nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Oro esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Centrados en Cristo, vamos a iniciar mañana lunes una nueva jornada de semana, y no sabemos qué va a pasar, pero no importa. Si estás centrado en Cristo, nada va a pasar y vas a lograr permanecer sólido hasta el fin del tiempo. Gracias.
un esfuerzo más por amor a usted, por amor a nuestra iglesia. Aquí de Producciones Shalom. ¿Por qué? Porque amamos nuestra iglesia, le servimos. Gracias, nos sintonizamos, ya saben, miércoles a las 6:30 de la tarde. Muchas gracias. Esperamos que este contenido haya sido de edificación. Estaremos conectándonos por este mismo medio para seguir adorando juntos a nuestro Señor. Comunidad Cristiana Shalom le invita a seguir tomando las medidas sanitarias pertinentes y creyendo en fe que Dios cuida de nuestras vidas. Le esperamos en la próxima entrega.